Muy buenas tardes, bienvenidos a Valores con Propósito, donde el valor en este día eres tú. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares en esta nueva edición. Mi nombre es Humberto Cota. Mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos siguen por MIC Canal 44, 120 Digital, los que nos escuchan también por la radio, por la 1120 AM y en cualquier parte del mundo. Usted que nos sintoniza y que nos sigue, ¿verdad? Pero también los que no lo han hecho nos pueden sintonizar por la www.micanaltv.net. Mandamos un fuerte abrazo. También pues reiterando a la Casa Hogar Hermoso Atardecer del Veracruz 1. Mandamos un fuerte abrazo a los abuelitos que seguramente están pegados ahorita a la radio escuchándonos, porque les mandamos siempre abrazos, besos y les decimos que los queremos mucho, como también a los colaboradores, ¿verdad? Muy específicamente, especialmente a los pastores Francisco y Xóchitl Cortés, que han tenido esa disponibilidad, ese corazón para atender a los viejecitos, que ellos son los encargados de la Casa Hogar Hermoso Atardecer para adultos mayores del ejido Veracruz. Están como voluntarios encargados. Gracias a ellos pues la Casa Hogar Hermoso Atardecer ha sido posible en el ejido Veracruz 1. Les mandamos un fuerte abrazo a su nuera Viviana, a sus hijos, a sus nietos, porque toda la familia está participando, está colaborando como voluntarios en el hermoso atardecer del ejido de Veracruz 1. Para todos, un fuerte abrazo. A mi esposa también, ¿verdad? Que ahorita seguramente les está dando de comer, los están acostando, medicamentos, junto con los colaboradores, voluntarios que la apoyan. Mandamos un fuerte abrazo a mi esposa María Luisa y a mi hija Joana Cota, ¿verdad? Que también pues se ha involucrado más fuertemente en lo que es el tema del adulto mayor. Gracias a todos ustedes, pues por 14 años ustedes han sido parte de, durante 14 años se le ha dado servicio en todos los aspectos a los abuelitos, cerca de 500 abuelitos en estos 14 años. Gracias por la colaboración de mi familia y de mucha gente como los que acabamos de mencionar, voluntarios con todo el corazón de servir a su prójimo, sin ningún interés absolutamente de nada. Gracias a todos ustedes. Y pues antes de entrar al tema que nos va a ocupar hoy, que hoy vamos a tener un tema de gran relevancia, ¿verdad? Y solo con el comentar el nombre del tema, se da cuenta uno quién es el que lo va a desarrollar, ¿verdad? El tema lleva por nombre Forjando el Carácter en el desarrollo personal. Vamos en la enseñanza, en la lección número 39 en la serie de temas de principios y virtudes para una sociedad en crisis. Y para esto tenemos al doctor y pastor Felipe Barrón. Muy buenas tardes, pastor, bienvenido. Muy buenas tardes, Humberto, y buenas tardes a cada uno de ustedes que nos sintonizan una vez más en esta nueva edición de Valores con Propósito con el tema número 39, así que acompáñenos durante esta hora, va a estar muy bueno y esperemos que pueda ser de beneficio para cada uno de ustedes. Muy bien, pues antes de entrar al tema, ya conoce usted quién es el que va a desarrollar el tema. Tenemos una capsulita por allí, ¿verdad? De un anuncio de... no son medicamentos, son
suplementos alimenticios. Más bien sea de la empresa Life. Ahorita nos va a comentar más detalladamente las personas que se encargan de eso. Yo lo recomiendo porque míreme mi cuerpo, ya más delgado, muchos me han dicho, ¿estás a dieta, Humberto? No, yo tomo suplemento alimenticio de productos Life. Corremos el video por ahí, Arturito. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con más. Tenemos a la organización MINED, pero también en coordinación nos van a platicar de un evento que van a tener con una empresa denominada Life Vantage, así se escribe, ¿verdad? Que es a la vanguardia en la salud. Platíquenos un poquito, vamos a comenzar con Minerva. A ver, Minerva. Buenas tardes. No, pues es un placer, ¿verdad? Que ya que es una bendición de que nos apoyen en es un evento, es una conferencia que se dará el 7 de febrero en el Centro Estatal de las Artes, y pues ellas tienen más conocimiento de cómo funciona, ¿verdad? Sí. Minerva Moreno, de la organización Fundación MINED. Muy bien. Vamos a platicar un poquito con la empresa Life Vantage, con Patricia Silva y Adriana Vega. Patricia, platíquenos un poquito. Buenas tardes. Life Vantage es una empresa que... esta empresa tiene características muy importantes porque es transparente, cotiza con la bolsa de valores, pero nosotros nos sentimos muy contentas por el motivo de que estamos vinculadas con esta fundación que en estos tiempos, esta problemática que hay ahorita con la contaminación ambiental, con la radiación solar, con la mala alimentación, solamente ha traído muchas enfermedades. Y nosotros estamos contentos de participar con ellas porque nuestro producto insignia, que se llama Protandim, este producto es el único producto en el mundo que ayuda a reducir el 40% del estrés oxidativo que daña al cuerpo, que provoca más de 200 enfermedades. Estamos hablando de cáncer, diabetes, tumores, Parkinson, estrés, todas esas enfermedades que en este tiempo están ocasionando mortandad. Y esta oportunidad que tenemos con este producto, que es un activador celular, lo que hace es reparar el ADN y empieza inmediatamente a activar los genes de supervivencia y los genes de juventud, y las personas en los primeros 30 días que consumen sus tabletas, tenemos una comprobación en la Universidad de Colorado que ayuda el producto a reducir en solamente esos 30 días el 40%. Además de que nuestra empresa es exclusiva porque este producto es único en el mundo. Una de las cosas bien importantes que tiene esto es que no nomás tenemos a Protandim, que ayuda a las personas y que les ayuda en su salud, sino que tenemos también la misma fórmula en este set de cremas que se llama True Shines. La crema se llama Ciencia Verdadera, y lo que hace este producto es ayudar a las personas que tienen cáncer de piel, a las personas que tienen vitiligo, que el vitiligo y lo que viene siendo la psoriasis son problemas en la piel que traen un estrago en las personas y una limitación, porque todo eso daña el sistema, ¿verdad?, de las personas, en su sistema de su piel, en su sistema nervioso, causado precisamente por tanto estrés y tantos problemas de lo que viene siendo de contaminación. Otra de las cosas que tenemos también un producto que se llama Canine Gel, que es la misma fórmula pero para los perritos, porque dice el doctor John McCord que es importante que los niveles de oxidación bajen para que la persona pueda tener calidad de vida, y dice también el doctor John McCord que las personas pueden vivir hasta más de 100 años, pero con calidad. Muy bien, platíquenos, tenemos un medio minuto para platicar sobre el evento, datos del evento. Tenemos nuestro evento, se lo voy a dar aquí a mi amiga Adriana para que ella nos comparta.
Bueno, el evento va a ser el día sábado 7 de febrero, va a ser a las 6:30 de la tarde y va a ser en el Centro Estatal de las Artes, ¿verdad? Es muy importante que asista porque va a escuchar muchos testimonios de muchas personas que han visto un cambio de verdad hermoso en sus vidas a través de este producto. Entonces vamos a traer boletitos, ¿verdad? Si llaman aquí al estudio vamos a regalar boletos. Es bien importante para poder entrar a este evento presentar un boletito. Entonces, si ustedes se comunican aquí al estudio, vamos a dejar boletos, ¿verdad? Para que usted pueda asistir y no se pierda la oportunidad de mejorar su salud, ¿verdad? Entonces, o nos pueden llamar al 213-3497 a mi número personal y yo ya me comunico con ellos. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros, es un honor, ¿verdad? Y esperamos en que nos vuelvan a visitar. Muchas gracias. Ahí está ese suplemento alimenticio muy detallado, muy explicado, ¿verdad? De estas muchachas. Si usted lo toma, pues va a ir evitando muchas enfermedades principalmente. No tanto es para adelgazar, que también viene por añadidura, pero aquí es la prevención, ¿verdad? Según ellas, fortalecen lo que son las células, ¿verdad? Y anticipando lo que son las enfermedades muy comunes en nuestros tiempos. Pues entramos de lleno al tema, lo que es forjando el carácter en el desarrollo personal. Pastor, ¿qué es forjar el carácter? Platíquenos un poquito al respecto. Bueno, de todos he sabido que iniciamos este nuevo capítulo dentro de la serie Principios y Valores para una Sociedad en Crisis. Y de nada nos serviría prácticamente haber analizado tantas virtudes, tantos principios, si no los vamos a llevar a la práctica. Sí. Pero junto con eso hay algo, nosotros tenemos como conocimiento lo que son los principios y los valores, como conocimiento, como herramientas. Ahora lo importante es que esas herramientas vengan a ser incluidas o integradas a nuestro ser personal. Sí, sí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque aquí se desarrolla una gran lucha. Por nuestra vida se ha desarrollado a veces sin principios y sin valores. Oh, sí, sí. Sin moral y sin ética. Entonces, cuando yo tomo la decisión de conocer las herramientas espirituales para desarrollarme como un ser personal, sucede que entonces batallo con dos cosas, con lo que Dios quiere establecer en mi vida y con lo que yo ya tengo establecido. Entonces, es importante primero que podamos entender qué es el carácter. Sí. Y una vez que entendamos qué es el carácter, qué tanto nos ha ayudado a poder nosotros vivir exitosamente dentro de nuestra sociedad o de nuestros planes o propósitos. Sí. Forjar el carácter no es otra cosa más que darle forma a nuestra forma de ser. Ajá, sí, sí. Y esto es muy importante porque una de las primeras preguntas que toda persona, todo humano nos hacemos es ¿quién soy y hacia dónde voy? El asunto que esta pregunta puede tener un sinnúmero de respuestas, Así es. dependiendo de la óptica o la situación o forma de cómo estoy viviendo el día de hoy. Pudiéramos decir entonces que de nada me serviría tener yo proyectos a desarrollar si no tengo las herramientas necesarias para llevarlas a cabo. Así es. De pronto es como si compráramos un automóvil clásico, pero sin motor. Así es. ¿De qué nos serviría? Sí. Ahora, ya tenemos el automóvil clásico de mucho valor sin motor y no querer invertir para darle el último toque que es vida. Y así es, a veces nosotros podemos tener un amplio conocimiento de las virtudes, de los principios, hasta de los secretos de la vida. Así es. Pero si no los aplico a mi vida, si no les pongo un motor para cual me tengan que servir, pues prácticamente es como no tener nada. Así es. Forjar el carácter significa que es a medio, por medio de golpes o por medio de presión, lo entendemos desde el aspecto de la fragua o de un yonque, como el herrero toma el acero y lo empieza a golpear para darle la forma que él quiere. Claro. Entonces, nosotros desgraciadamente es a través
de los conflictos o problemas que tenemos en la vida, cómo nuestro carácter se va minando, o se va afianzando, o se va endureciendo. Así Ahora, el carácter es una marca que nos va distinguiendo de los demás. Y una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros necesitamos transformar nuestro temperamento, nuestro carácter. Y es obvio de toda obviedad que es precisamente el carácter en este propósito que tenemos de transformarnos, donde necesitamos una fuerza extra que no está en nosotros. Así Necesitamos un apoyo, una ayuda que nos permita verdaderamente hacer esta transición. Necesitamos el desarrollo personal, porque cuántas de las veces nosotros no hemos querido por nuestra propia cuenta, nuestros propios principios, hacer cambios en nuestra vida y no podemos. Ya lo hemos tocado en temas pasados, hasta nos juramentamos, ahora voy a ser diferente, pero no podemos. Entonces, ¿qué necesitamos para forjar el carácter? Necesitamos dominio propio. Así es. Entonces, cuando las personas escuchan, usted que me está escuchando sobre el dominio propio, y si usted tiene conocimiento de lo que es la palabra de Dios, si usted tiene conocimiento de lo que son los consejos de Dios a través de sus sagradas escrituras, pues puede entender qué es el dominio propio. Pero hay otra clase de personas que también le interesan desarrollarse en su vida personal, pero no tienen contacto con Dios, tal vez no tengan fe cristiana o no profesen ni alguna clase de fe, y les va a sonar medio raro. Entonces, estas clases de personas buscan a través de la superación personal una especie de alicate, una especie de paliativo que les ayude, pero tampoco de nada les va a servir. Necesitamos el dominio propio que viene directamente del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Así es. Y de esta manera nosotros nos vamos a autocontrolar, automoderarnos, autoserenarnos, o bien nos vamos a contener y en ocasiones refrenarnos. Claro que necesitamos nosotros el dominio propio. Ahora, ¿por qué lo necesitamos? Por una razón muy interesante. Todos los días las personas, seamos quienes seamos, profesemos alguna clase de fe o no, fíjese que tomamos decisiones. Y muchas de esas decisiones que tomamos todos los días, en ocasión lo hacemos a través del calor de la perversión del temperamento. Si estamos molestos, imagínense qué clase de decisiones tomamos. Así es. Si estamos tranquilos y serenos, bueno, pues las decisiones pueden ser de mejor calidad. Así es. Un proverbio, principalmente el capítulo 25, versículo 28, dice lo siguiente: el hombre de espíritu sin rienda es como una ciudad sin seguridad. Entonces, es interesante porque la templanza nos va a ayudar a controlar los sentimientos y nos va a hacer actuar conforme a la razón. Así es. O sea que quiere decir que sin el dominio propio la persona no forma carácter y es vulnerable a cualquier situación que la misma vida ofrece el mundo, ¿no? O sea, situaciones de antivalores, ¿no? Es vulnerable, ¿no? Y por eso las consecuencias que vemos sea una sociedad en descomposición. Y aquí vemos pudiéramos mencionar dos clases de carácter, uno nocivo y uno perjudicial. A través del desarrollo personal, a través de Dios, nosotros modificamos el temperamento nocivo, aquel que siempre nos ha traído dolores de cabeza. Y lo bueno que tenemos lo vamos perfeccionando. Sí, así es. Pues qué tan interesante, pastor, es lo que nos comenta. Vamos a irnos a un corte. No se vaya, apenas se está poniendo bueno. Vaya, corra por una libretita, una pluma para que haga sus apuntes. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con el doctor y pastor Felipe Barrón con el tema Forjando el carácter en el desarrollo personal. Pastor, ¿cómo manifestamos el carácter o el temperamento? Platíquenos un poquito al respecto. Mire, en otras pláticas hemos tocado un poco de esto y hoy lo vamos a hacer para poder fortalecer un poco lo que hemos analizado con anterioridad. Pero si nosotros recordamos un poco, mucho se ha escrito en los últimos tiempos sobre muchas situaciones que tienen que ver con la psicología, el estudio del psique, del alma, desde el aspecto
universitario científico. Y nosotros vemos que, por ejemplo, una persona va mostrando su carácter, su forma de ser a través de 4 cosas que hemos conocido mucho. Sí. Una de ellas es que la misma psicología clasifica a una clase de personas por su temperamento como coléricos. Aquellos que son encendidos, rápidos, ardientes, activos, en ocasiones son hasta prácticos en la vida. Así ven la cosa, son autosuficientes de alguna manera. Tienen ese carácter, esa particularidad. Otros son los flemáticos, aquellos que son insensibles al dolor. O bien, en sus emociones son muy lentos en el accionar. Una tercera manifestación de ese carácter de temperamento son los melancólicos, de carácter vago. Ahorita parece que están, mañana no. Las personas que son propensas a la depresión, tanto moral o física. El cuarto es el sanguíneo, el que es sangrón, ¿no es cierto? Aquella persona que es rápida, implacable. Aquellas personas que responden antes que les pregunten, ya tienen una respuesta. Antes que una situación difícil la encuentren en la vida o la confrontación de circunstancias, ya le están dando solución. A veces no son tan buenas, pero en fin, son prontos. Entonces, yo he agregado un quinto, el folclórico, ¿no? Aquel que tiene de todo. Pero sea cual sea, esto nos va ayudando, nos va dando un norte, pudiéramos decirlo así, de podernos entender como personas. Sin Dios, el hombre es así. Así es. Ahora, una situación que es interesante es que la humanidad no nos la podemos quitar. Así es. Pero el temperamento que se muestra así hacia las relaciones personales con otras personas puede ser modificado grandemente, porque no conviene en realidad que seamos coléricos, no conviene tampoco que seamos flemáticos o sanguíneos o melancólicos. Absolutamente así. El aspecto. Aunque quien dice, bueno, es que podemos hacer un collage de todos y sacar ventaja al temperamento. Entonces, eso dejaría algo de sobra dentro de lo que es la palabra o el consejo de Dios, lo que es el dominio. Si la persona hace esto, puede serlo sin Dios, pero cuando vienes a Dios, el Espíritu Santo te da de su fruto y pone en ti el dominare temperare, que es el dominio propio. Ajá, sí. Y ese dominio propio tiene que estar por encima de cualesquiera de estas características. Así es. Porque estas características por sí solas son nocivas. A nadie le ha traído una buena situación el tomar decisiones desde la especialidad de su carácter sin Dios. Así es. Fíjate, haciendo un comentario, doctor, en cuanto a los temperamentos, ¿no? Precisamente lo que son las empresas, ¿verdad? Transnacionales, empresas que manejan un fuerte capital a nivel internacional, inclusive nacionales, ¿no? O sea, precisamente manejan ese sistema, ¿no? De tener en su consejo directivo las diferentes características en las personas, ¿no? O sea, si tienen que tener ellos, por decir así, una persona que le resalte lo colérico, ¿sí? Porque es, entre comillas, pues es un líder, ¿no? O sea, también tienen que tener de ellos un melancólico, que es todo lo opuesto, ¿no? O sea, también lo tienen que tener, porque cuando, según la empresa, ¿no? O sea, cuando aquel líder quiere tomar decisiones, pues muy a la ligera, ¿no? Está el melancólico, ¿no? Que es el complemento, ¿no? O sea, el melancólico es pesimista por naturaleza, ¿no? O sea, y el flemático, pues bueno, el pacifista, ¿no? O sea, y podemos ver también al sanguíneo, ¿no? Que es el que hace la fiesta en la empresa, en el barullo, ¿no? O sea, bueno, hay algunas empresas transnacionales que manejan esa clase de características en las personas para, entre comillas, tenga éxito, ¿no? Sin embargo, vemos
a nivel mundial en cuanto al sistema de la globalización, diferentes países que están viendo la decadencia en cuanto al capital a nivel mundial. Estamos viendo sea la crisis en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Internacional. Los dueños de los dineros están preocupadísimos ahorita, aún con estas características que entre comillas son los que llevan al éxito. Por eso, qué tan interesante lo que nos comenta del dominio propio sobre esos temperamentos. Y hay una cosa que es importante, es lo que hace la diferencia de lo que viene siendo el desarrollo personal desde la óptica empresarial. Sí. En donde la persona está limitada a un tiempo de productividad. Y todos los planes son basados en eso, a la cuestión productiva, porque lo que interesa a una empresa es el desdoblaje económico y financiero de la misma. No interesa a la persona, interesa la producción. Entonces, es lo que hace la diferencia, te decía, desde el desarrollo personal empresarial al desarrollo personal divino o en Dios. Así es. Que es mucho más completo y más elevado, porque es. estoy por encima de todas estas cosas. Entonces, veamos esto. La superación personal es un paliativo, y vemos que es un paliativo desde el aspecto que estamos viendo ahorita. Usted lo mencionaba, cuántas empresas con todas estas clases de observaciones han venido al fracaso. Así es. ¿Por qué? Porque necesitamos algo mucho más elevado. Así es. Necesitamos saber quiénes somos, necesitamos conocernos a nosotros mismos, para que entonces cualquier tipo de proyecto, sea familiar, social, empresarial o eclesiástico, tenga éxito. Así es, claro que sí. Y tiene éxito porque entonces se fundamenta en los principios y valores de Dios no en los principios y valores del ser humano. Así es, claro que sí, muy interesante porque precisamente el dominio propio es una faceta de lo esencial de Dios, es una parte de lo esencial, y obviamente que todo lo esencial de Dios viene a mejorar, a dar calidad en cuanto a la actividad, llámese empresarial, del capitalismo, de cualquier actividad, ¿no? Entonces son valores éticos o principios éticos, ¿verdad? Que deben de dar más buen orden en lo que estamos haciendo como personas sociales, ¿no? Pastor, ¿cómo podemos desarrollar ese dominio propio? ¿Cómo lo podemos? Porque se habla en ocasiones, hasta en los púlpitos, ¿no?, del dominio propio, pero mucha gente que nos sigue nos pregunta, pero ¿cómo? Díganos cómo se hace esto, cómo se desarrolla. Mire, primero vamos a entender tres cosas que son interesantes. Y una de ellas, para empezar, es de que yo debo de entender su origen. El dominio propio no es algo que yo pueda conseguir a través de un programa de neurolingüística, no es algo que yo pueda obtener a través de ciertas disciplinas de la nueva era, ni tampoco de los proyectos empresariales. Porque cuando yo tomo esta posición o esta óptica, entonces yo me transformo en Dios y yo controlo la situación diferente de los caracteres de las personas con las cuales me desarrollo en la empresa. Sí, así es. Y no es así. El hombre es hombre. Así es. Y es Dios quien nos detalla el qué de la conducta del hombre para que se pueda desarrollar en beneficio los unos a los otros. Así es. Entonces, entiendo yo su origen y entiendo que con el dominio propio no se nace. Así es. Tampoco lo puede desarrollar una universidad, ni maestrías, ni doctorados. El dominio propio es parte del paquete del fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Así es. Entonces, una persona que no es creyente, que no confía en Dios, una persona que no acepta la existencia de Dios, entonces no puede tener, porque no se puede tener lo que no se cree que existe. Así es. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, yo entendiendo que Dios existe, entendiendo que Dios es soberano, entendiendo que Dios es un Dios preeminente, entonces
escapo de la corrupción, Así es. como segundo punto. Sí. Escapo de la corrupción. ¿Qué significa esto? Significa que entonces voy sacando de mí todo lo que me contamina, malos pensamientos, malas acciones, malas actitudes, Así es. Así, malas relaciones, porque a veces las personas también corrompen. así es. David, lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones. David decía, no pondré mis ojos en cosas injustas. Así es. Programas de televisión, programas de radio, qué es lo que leo, a quién escucho, Así o qué compañías tengo. Así Entonces es importante entender que yo debo de escapar de la corrupción si como creyente Dios está en mí. Entonces significa que la manera como yo lo voy a desarrollar es acercándome más a Dios Así y huyendo de todo aquello que es malo. Así Ahora, es. me pongo fuera del alcance de lo que me contamina. Esto es interesante. Lo tercero, entiendo el plan de Dios. Y una vez que entiendo el plan de Dios, me domino. Ahora, ¿cómo es que me voy a dominar? Me domino para colaborar en su proyecto, porque el proyecto de Dios es elevado. Así es. Ahora, ¿cómo está eso que me domino? Bueno, sucede que los humanos tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos ilusiones, tenemos muchas cosas. Así, Pero muchos de esos sueños, muchos de esos proyectos son solo eso, sí. son sueños. Así es. Entonces, tengo que dominarme, poner los pies en la tierra y poder entender qué es lo que puede ser alcanzable para mí. Sí, así Entender o responderme la primera pregunta, ¿quién soy y para qué estoy en esta tierra? es. Así es. Así es. Es como empiezo yo a desarrollarlo. Ahora es interesante entender lo siguiente, crecimiento es diferente al desarrollo. El crecimiento yo conozco Ajá, sí, sí. a profundidades, no por encimita. Ujú. Ya no nada más escucho en el púlpito como algo del fruto del Espíritu. Entiendo qué es el dominio propio en profundidad. Sí, sí. Entonces ya lo entiendo, ahora lo desarrollo, me extiendo para que alcance en las relaciones con otras personas. Así es. Y es en todos los aspectos. Es en todos los de aspectos. nuestra vida, ¿no? Pues qué buen tema, pastor, muy interesante, seguramente a todos los que nos están viendo y escuchando, es de gran utilidad esta clase de conceptos porque decía alguien por ahí que las ideas tienen consecuencias. Como yo pienso, e inclusive hay un proverbio que dice, tal y como piensa el hombre, él así es, ¿no? O sea, quiere decir que como yo pienso, así es mi conducta, ¿sí? Entonces, y si mi conducta es nociva, si he tenido fracasos, si he tenido situaciones difíciles, bueno, hay que analizar en qué pienso, cuáles son las ideas que yo recibo. ¿Sí? Fíjese, ahorita me recuerda de un eslogan que se usó hace como 3 o 4 años atrás en el medio empresarial. Y yo creo que todos vamos a escuchar. Escuchábamos esto que decía, tú eres lo que piensas, ponte trucha. Sí. Y lo miramos en televisión cómo sacaban una trucha y le pegaban la cara a alguien, ¿no? Ujú, así es. Y muchos piensan que estos conceptos son de marketing. Ajá. Bueno, lo usaron en marketing, Sí, pero no son nacidos ahí. así es, Son los consejos de Dios, así es, son los proverbios, son los Así es. dichos así de es. Dios, escritos en la palabra de Dios, en otro idioma, en otra traducción si tú quieres, Sí, pero eso es lo que son. así es, claro. A veces se usa de Dios algunas cosas para beneficio propio, Así es. pero no resulta, Así es. así no resulta. Así es, definitivamente. Pastor, ¿qué parámetros indican la presencia del dominio propio en la vida de una persona? Bien, una persona que tiene dominio propio lo va a mostrar a través de 6 cosas. Puede haber más, pero yo he enlistado 6. La primera de ellas es que tiene capacidad para abstenerse. Sí, ¿Abstenerse a qué? La abstención es no hacer lo que no debo de hacer. Principalmente me va a ayudar a esperar, sí, a detenerme y a no actuar de inmediato. así es. Debo de tener capacidad para abstenerme. Principalmente, decía el apóstol Santiago, saber dominar nuestra lengua. Sí, así es. ¿Cuántas ocasiones tenemos un problema mal o estamos pasando por una crisis o alguien nos ofendió? Inmediatamente queremos responder. Sí, sí. ¿Qué es lo que sucede cuando respondemos con prontitud? Agravamos la situación. Así es.
agravamos la situación. Entonces, una de las cosas que me muestra el dominio propio en la vida de una persona es que pase lo que esté pasando, sufriendo lo que esté sufriendo, haya sido ofendida como haya sido ofendido, tiene la capacidad para responder no de una manera inmediata, Así es. sino que tiene tranquilidad, espera el momento adecuado. Lo segundo, no cede a la tiranía de los estados de ánimo. ¿Qué tan importante es eso, no? Los estados, nosotros como emocionales que somos, llegamos a entender que esas emociones no son un buen capitán para nuestra vida. Así es. Las emociones nunca nos han llevado buenas cosas. Así es. Y pongo el ejemplo una vez más. Un colérico, ¿cómo reacciona ante una crisis? Sí. Un flemático, un melancólico o un sanguíneo. Así es. ¿Cómo reaccionan ante un problema serio en sus vidas? Esto es interesante. Entonces, ceder yo a las emociones me va a acarrear grandes problemas. En el Proverbio 18, versículo 21 dice que en la lengua hay poder. Y ese poder es de vida o de muerte, pero quienes aman la lengua, dice, comerán de su fruto. Entonces, ¿cuántos problemas nos causa el hablar de más? Sí, así es. O a veces no hablar lo suficiente. Entonces, es interesante. No ceder a la urgencia de responder es otra de las cosas. Una persona que tiene el dominio propio en su vida no responde con prontitud. Muchas veces pensamos que tenemos que ser acelerados. Sí, Y hay sí. quienes piensan que el ser acelerado es ser práctico. Pero el ser acelerados y prácticos no nos Son lleva a dos la cosas precisión diferentes. de las cosas. Sí. Eso es interesante. Ser reflexivo. Y ser reflexivo principalmente en las necesidades personales. Llegar yo a reflexionar o entender cómo esas necesidades están influyendo en mi vida. Decíamos ahorita, la lengua nos causa muchos problemas. Sí, así es. Las decisiones prontas desde el temperamento nos causan muchos dolores de cabeza. Hagámonos una pregunta: ¿cuántas personas hemos tenido problemas con otros a causa de nuestro carácter? Así es. Significa que no es tan bueno. Así Tiene es. que ser modificado. Así es. Quinto, nos ayuda a tomar decisiones siendo honestos en los motivos. Sí, sí. Lo sexto, una persona que tiene dominio propio o el dominar y temperar en su vida busca consejos. ¿Le sucedió algo? Yo voy al consejo. Si es cristiano, más vale que le corra a Dios primero, Sí. que le pida el consejo a Dios. Sí. Y segundo, vaya a un representante de un ministerio. Pero ¿qué sucede como creyentes que somos? Primero vamos con el pastor, con el líder, y después vamos a Dios. Así es. No, primero vamos a Dios Así es. y después vamos a los representantes, Así que es. tal vez nos pueden ellos, con sus consejos o su sabiduría, corroborar lo que ya Dios nos dijo. Así es, claro. Claro. Son los parámetros que podemos Muy encontrar. bien. Pues no le cambien, nos vamos a ir a un corte. Recuerde que estás en Valores con Propósito. Gracias Ya por por continuar con nosotros, seguimos platicando con el doctor y pastor Felipe Barrón con el tema Forjando el carácter en el desarrollo personal. Pastor, pues muy interesante lo que nos ha comentado, ¿verdad? Y pues ya por último, una última pregunta. En lo general, ¿cómo nos damos cuenta que una persona no tiene este privilegio de forjar el carácter? 4 cosas interesantes, Humberto. Mira, la primera de ellas es que tendría que preguntarme, son 4 preguntas. ¿Qué tanto me desespero? Y si me frustro rápidamente ante la falta de respuestas positivas. Lo segundo, ¿qué tanto me ofendo ante cualquier situación de relaciones? Porque no vivimos solos en esta vida, tenemos Así relaciones con otras personas. Así es. A veces no son gratas, a veces no, pero las relaciones se dan. ¿Qué tanto nos ofendemos con ellos cuando una situación no nos va bien? Sí. La tercera es, ¿qué tan honesto soy en buscar los motivos que me van a llevar a actuar? Sí. Muchas de las veces decimos, es que lo que me motivó fueron no fueron malas cosas, no lo hice con mala intención. Siempre la justificación es Que no lo hice con de mala intención. ¿no? Ajá. Pero fue premeditado.
Muchas de las veces lo hicimos tan escalonado, hicimos todo un proyecto, toda una estrategia y la palabra por delante no lo hice con mala intención. Sí. Preguntémonos qué tanta intención buena o mala llevan nuestras acciones. Ajá. Lo cuarto, si me desespero y me frustro rápidamente, ¿cómo reacciono? Imagínense cómo reacciona un colérico ante una situación de crisis. O cómo reacciona cada uno de ellos. Sí. Y el problema es que si soy líder político no hay problema. Pero si soy líder empresarial tampoco. Pero si soy líder eclesiástico, si soy pastor o representante de una iglesia o de una denominación cristiana, imagínate cómo nos veríamos. Y aquí hay una situación que es sumamente importante, que no se nos debe de olvidar. Cada una de las personas que profesan la fe en Cristo Jesús, lo quieran o no, son representantes de Dios en esta tierra. Así es. Entonces, ¿cómo representamos a Dios? Así. Y me brinca este ejemplo que todos conocemos de la vida de Moisés, cuando se desesperó ante las relaciones de los israelitas que no obedecían, que no hacían caso, que no tenían gratitud a Dios. ¿Y qué pasó? Un día se enfureció y agarró a garrotazos una roca, ¿no? Sí. Esto le costó el no poder entrar a la tierra prometida. Así es. O Entonces, sea que hay consecuencias. Hay consecuencias. Nuestras malas decisiones, sin el temperamento adecuado, sin ese dominio de temperamento, va a traer una consecuencia que ni Dios va a pasar por alto. No se la pasó por alto a Moisés, haciendo tan cuates y conocidos cara a cara. Sí. Entonces eso es importante. En la generalidad, yo quisiera tocar este asunto desde dos perspectivas. Yo creo que los que no conocen a Dios, de cierta manera, tienen una justificación. Sí. Los que decimos conocerlo, como que ya no estamos tan justificados. Entonces el desarrollo personal me sirve para moderarme o quitar de mi vida todo aquel temperamento que es nocivo y que puede ser controlado a través del Espíritu Santo en este tema, en este renglón que se llama dominio propio. Así es. Y lo que tengo bueno, pues hay que perfeccionar. Así es, claro que sí. Pues es de gran utilidad, ¿verdad? Todo lo que nos comenta respecto al dominio propio, ¿verdad? Forjando el carácter, porque muchas veces pensamos que el carácter o el mejor carácter es aquel fuerte, entre comillas, aquel fuerte, aquel carácter que manipula, aquel carácter que habla recio en casa, aquel carácter que se enoja en casa, aquel carácter que quiere hacer lo que quiere, ¿sí? Aquel carácter se le llama fuerte, ¿sí? Porque entre comillas nadie lo domina, ¿sí? Sin embargo, ante los ojos de Dios, el carácter fuerte, el que tiene esa fuerza, esa fortaleza para tomar decisiones, para ir mejorando nuestra vida, nuestra calidad de vida, creciendo en los aspectos que necesitamos hacer, ¿verdad? Para ser mejores cada día. Yo creo que ese carácter no es el que en ocasiones pensamos, ¿sí? El carácter que no es nocivo, el carácter fuerte, dominante, con fortaleza, es el que nos enseña Jesucristo a través precisamente del dominio propio, del amor, de la fe, del el perdón, la misericordia, tantas virtudes que podemos aprender de Jesucristo. Yo creo que ese es el carácter verdaderamente con fortaleza, con fuerza, que a pesar de las circunstancias adversas que enfrentamos en nuestro diario vivir, ese carácter tiene la suficiente fortaleza porque es el carácter de Jesucristo. ¿Qué me platica de esto? Lo encerró todo, una conclusión muy buena, y en verdad muchas de las veces nosotros como personas queremos hablar fuerte, Sí. para determinar que tenemos autoridad sobre otros, Así es. y la autoridad sobre los demás no la da el qué tanto gritamos o qué tanto tenemos en nuestros bolsillos, Así es. sino
qué tanta verdad hay en nosotros. Así es. Es la verdad lo que nos da la autoridad. Así es, claro que sí. Pues usted seguramente que nos sigue, le ha sido de gran utilidad estos conceptos, estas ideas, esta forma de enseñanza, valores y principios éticos de la palabra. Si usted se ha identificado con estos conceptos, pastor, puede ofrecer sus datos de contacto, en dónde están. Claro que sí, mire, tenemos unos contactos por teléfono, nos puede marcar al 838-0018, o bien puede visitarnos a Calafia 645, los jueves a las 7 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana, y estamos para platicar con usted, y si podemos ser de ayuda, estamos a sus órdenes, con toda confianza. Pastor, gracias por haber estado en Valores con Propósito. Gracias a ustedes. Y a usted que nos sigue en los diferentes medios de información, gracias. Sin usted no fuéramos nada. Recuerde que esto fue Valores con Propósito, donde el valor en este día fuiste tú. Hasta mañana a la misma hora.